La marcha empieza por un asunto de gentrificación, se transforma después en un tema de lucha de clases conjugado con ricofobia, o no sé cómo se llama esa fobia de odiar a la gente rica. Que mueran los gringos. Y después al racismo, que luego ahí ya es un tema muy... también. Y termina en una manifestación anti-israelí pro-palestina. Da todo un viraje. O sea, te habla de lo multidimensional que puede ser el asunto. Tiene que ver con un tema de lucha de clases, el resurgimiento a través de la gentrificación, del discurso marxista de izquierda, de lucha de clases. Tiene que ver con un problema de crecimiento económico, entonces los salarios están estancados y donde no hay construcción de pisos. A mí me parece que ahí está el punto. Yo sí vivo en la Roma, pero es bastante complicado pagar Debe de ser. una renta, ¿no? O sea, pagas la renta, pero te olvidas de ahorrar, te olvidas de comprar, de viajar, por ejemplo, ¿no? O tan solo de hacer un ahorro, ¿no? Y estás esperando que el día de mañana, el próximo contrato, te digan, ¿sabes qué? Ya la renta ya no subió el porcentaje que marca la ley, sino, ¿sabes qué? Ya subió, no sé, un 10%, ¿no? Un 15%, 20%, ya se subió. La gentrificación es causada por un elemento, por la falta de más casas y más edificios. Y eso es lo que hace la escasez de cualquier bien, es lo que le da su valor. La solución es liberalizar. Desregular totalmente para que haya mucho más construcción y haya mucho más pisos. Y en cuanto haya mucho más oferta, es la mejor vía para luchar contra la especulación financiera. No puede existir un crecimiento urbano, un crecimiento inmobiliario si no hay políticas de desarrollo, ¿no? Urbano, que finalmente las políticas de desarrollo urbano anteriores fue a lo que nos tiene ahorita así, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con ella, en el aspecto, y lo insisto, de que las políticas de izquierda han ido hacia los controles de precios. Las políticas de controles de precios nunca jamás hay una sola que haya dado buenos resultados. Por ahí decían en algunas entrevistas que son resentidos sociales, ¿no? Bueno, no es que seamos resentidos sociales, simple y sencillamente tenemos una gran preocupación por el día de mañana que vamos a hacer. Es que esa es la carta vivienda, para cualquier ¿no? protesta que no le parezca cierta clase social, siempre van con el tema del resentido social, Sí, o sea, sin analizarle el fondo. De la envidia. Exacto. De la envidia, sí, toda de la esta envidia, parte, ¿no? A mí me pareció que fue una marcha muy armada, muy planeada, muy bien ejecutada desde las sombras. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Bienvenidas y bienvenidos a Punto Medio, un espacio democrático en el que convergen todas las ideas y sobre todo se debaten, el Alep de los podcasts. Mi nombre es Jesús Leiva y en este episodio traeremos a la mesa un tema que ha estado en el centro del debate público y social, especialmente en nuestra querida Ciudad de México. El pasado 4 de julio se realizó en la Ciudad de México la primera marcha en contra de la gentrificación, el turismo masivo y los nómadas digitales, en la que los medios, como es común, enfatizaron y se enfocaron en los daños que se realizaron a algunos negocios y al panorama urbano. Pero el día de hoy nos gustaría ir un poco más a fondo. Vamos a platicar sobre las causas que originaron esta marcha, quién las organizó, qué intereses persiguen e inclusive las reacciones que han generado en los Estados Unidos. Antes de entrar al tema, les presento a mi querido Pepe Combativo. ¿Cómo estás, Pepe? ¡Yeah! Encantado de la vida como cada 8 días, chicos. Y pues un temazo, la verdad es que ha causado mucha polémica, se viralizó mucho. Yo creo que a partir de que... por 2 puntos, ¿no? El tema de que lo de Luisito siempre fue a llamando documentar la marcha y es alguien es un super influencer. Un saludo para mi carnal. Me cae muy bien a mi Luisito. Y luego también en la mañanera agarró el tema Claudia Sheinbaum y bueno, ya de ahí tienes 2 plataformas enormes para hacerlo un trending topic de semanas, porque no para. Mira, me ha llamado mucho la atención ese detalle que la marcha fue el sábado pasado y no sigue a todo lo que da el debate. Y además a mí me gusta el tema, es muy interesante porque yo también invierto en bienes raíces, ¿no? Yo estoy del otro lado de la del espectro. Yo soy parte del problema.
Yeah. Muy bien, y ahora queremos presentar a una invitada de lujo, licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha escrito algunos textos sobre temas sociales y políticos de la época reciente en revistas de divulgación científica y trabajó como asesora en la Cámara de Diputados por parte del partido Morena. Les presento a la licenciada Nazaeli Carrillo. ¿Cómo estás, Nazaeli? Hola chicos, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes de participar les quiero decir que les quedó súper su estudio de grabación. Gracias. Creo que lo estoy estrenando, entonces eso me da un plus. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Sí, justo, eres la primera invitada en este set. Así es. Y pues encantado de tenerte directamente de la Facultad de Muy bien, a Filosofía. debatir. Y directamente de la Roma. Ese es un tema muy importante, sí, claro. La verdad. También soy claro. parte del problema. Sí, has llegado a gentrificar también ahí. Para iniciar, y aunque parecería un poco obvio, me gustaría que hablemos un poquito sobre la gentrificación. Me gustaría que nos platicaras para ti qué es la gentrificación, cómo la ves y cómo la vives de inicio en la Roma. Sí, bueno, pues yo creo que el tema de la gentrificación es un tema bastante complejo. O sea, es un tema que finalmente aborda temas bastante profundos. No solo es una cuestión, digamos, de un tema que se ha puesto en el debate público por la marcha pasada o por, digamos, todos los influencers que han salido a dar su punto de vista o varios personajes del medio público que viven de alguna forma también, bueno, más bien viven en la Roma y que de alguna manera también dan su punto de vista como ellos lo ven siendo habitantes de esa colonia, ¿no? Creo que es un tema complejo. Desde mi punto de vista, creo que la gentrificación sí es un problema de desplazamiento de poblaciones que eran originarias de algún barrio, alguna colonia y que poco a poco se han ido desplazando porque ya no tienen la capacidad para pagar las rentas que cada año con año se han ido por las nubes, ¿no? Entonces, sí es un tema de desplazamiento, pero también es un tema que tiene que ver con el hecho de que finalmente la inversión del capital, de este gran capital, ¿no? De este gran problema que es finalmente la globalización, el capitalismo, etcétera, de alguna manera se refleja en estos temas urbanos, ¿no? Porque sí creo que la gentrificación es un tema meramente urbano, actualmente, entonces sí tiene que ver con un problema de la concentración del capital, digamos, ya en un entorno digital, ¿no? O sea, que tiene que ver con la acumulación de capital, pero también creo que habría un segundo punto ahí que tratar acerca del tema de la gentrificación, es en el sentido de hay una incorporación a este tipo de colonias con una población con mayor ¿Poder adquisitivo? Poder adquisitivo, sí, claro. Exactamente. O sea, es decir, aquellas personas, como nosotros en la Roma lo vemos como los extranjeros, pues son los que tienen, al tener mayor poder adquisitivo, pues pueden ingresar a este tipo de costos exorbitantes, ¿no? Donde yo, por ejemplo, me es muy complicado, sí vivo en la Roma, pero es bastante complicado pagar una renta, ¿no? O sea, pagas la renta, pero te olvidas de ahorrar, te olvidas de comprar, de viajar, por ejemplo, ¿no? O tan solo de hacer un ahorro, ¿no? Y estás esperando que el día de mañana, el próximo contrato, te digan, ¿sabes qué? Ya la renta ya no subió el porcentaje que marca la ley, sino, ¿sabes qué? Ya subió, no sé, a un 10%, ¿no? Un 15%, 20%, ya se subió, no sé, hay rentas que sí, llegan. ¿La ley tiene contemplado en la Ciudad Sí. de México? Sí. 10% anual. Es el tope que te permite la ley inflar los precios de las rentas. Okay. Así es, pero pues el problema es que en los promotores inmobiliarias o las inmobiliarias pues se basan en costos también, a veces no respetan esta ley y se basan en costos más bien de alquileres, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos con las inversiones de fondo de ahorros, que hay mucho en este tipo de colonias donde
Son fondos de ahorro que están basados, por ejemplo, en los Airbnb, ¿no? Que supuestamente es alquiler por algún tiempo, pero la mayoría de los extranjeros pues lo usan ya para temporadas, o sea, para pasarse un buen rato ahí ya, ¿no? Inclusive en la colonia vemos que hay extranjeros que ya quieren volverse residentes y vivir ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente también vienen ellos huyendo de una crisis en su país, ¿no? Justamente. ¿Y en qué momento pasó esto? Porque inclusive en la pandemia se invitó a los extranjeros, a los nómadas digitales, a que vinieran a México. ¿En qué momento se volvió un descontrol? Mira, a mí me gustaría retomar un poco, antes de dar respuesta a tu pregunta, unas partes de la gentrificación. A mí me parece que es un problema muy delicado. Uh-huh. Porque además involucra muchas situaciones. O sea, el hecho mismo del fenómeno del desplazamiento es muy caótico para las personas que tienen que salir porque ya no pueden pagar el incremento de precios en sus colonias y tienen que desplazarse, salir a zonas aledañas con desplazamientos muy largos. El propio hecho de que ya no te alcance para pagar, ¿sí? Causa todo un fenómeno. Yo creo que es algo multidimensional. Es decir, ya te metes a un asunto. A mí me llamó la atención en la marcha el abordaje de todas las personas que fueron a la marcha, que además está muy documentado en X, a varios de los líderes o de los protagonistas de la marcha. Bueno, pues ahí están, ahí los pueden buscar. Ya saben que ahora en tiempo de redes todo encuentras. Facilísimo, ¿no? Te toman la foto, ahí sales y es y aquí está su perfil. Y bueno, en general eran gente que ve este asunto como un asunto de lucha de clases. Sí. O sea, la marcha empieza por un asunto de gentrificación, se transforma después en un tema de lucha de clases conjugado con ricofobia, o no sé cómo se llama esa fobia de odiar a la gente rica. Que mueran los gringos. Y después al racismo. Sí. Que ahí ya es un tema muy... También. Y termina en una manifestación anti-israelí pro-palestina. Da todo un viraje. O sea, te habla de lo multidimensional que puede ser el asunto, pero tiene que ver con un tema de lucha de clases, el resurgimiento a través de la gentrificación, del discurso marxista de izquierda, de lucha de clases. Tiene que ver con un problema de crecimiento económico, entonces los salarios están estancados y donde no hay construcción de pisos. A mí me parece que ahí está el punto. Tiene que ver con un problema incluso de todo el dolor y el resentimiento social que te puede causar y que le puede causar a mucha gente. Tiene que ver con el tema de los nómadas digitales, ¿no? Que, o sea, son muchos elementos, es multidimensional el abordaje de este fenómeno. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo sí veo como un fenómeno muy delicado la gentrificación, pero a mí me parece que el abordaje que se le está dando desde los diferentes gobiernos, porque no solo es el gobierno mexicano, el gobierno de la Ciudad de México, que han planteado justo lo que estaban diciendo en este momento, controles de precio. Uh-huh. O sea, te pongo un tope de aumento. Es decir, si la inflación está al 18 anual y yo le subo el 10, ya perdí, cabrón, ¿no? O sea, son cosas que yo veo que ha sido el abordaje general en todo el mundo. Ya sabes que en Nueva York hicieron un tema de limitar cierta cantidad de departamentos. En Nueva York la política fue que que solo puedes meter Airbnb alojamientos dentro de tu casa y uno más. O sea, no puedes tener 20, 30 alojamientos como lo que plantea ella de la especulación financiera. Es decir, voy a hacer de la vivienda un negocio, compro, invierto en departamentos céntricos, de tal forma que la idea es que se paguen solos. Es decir,
lo invierto, si una mensualidad me queda de 30,000 de un departamento en la Roma o en Santa María la Ribera, las colonias del centro de la ciudad, por ejemplo, que se están gentrificando, o 35,000, bueno, yo aspiro a que Airbnb por lo menos me dé los 35,000 para que se pague solo, y ahí empiezas en la especulación individual, porque también hay una especulación muy amplia de fondos de inversión que va en otro sentido, ¿no? Que va en que ellos construyen y desarrollan edificios en ciertas ubicaciones de alta plusvalía, y construyen y venden construyen barato y venden muy caro. Es lo que hace que toda la parte inmobiliaria, desde los alquileres, desde el propio valor de los departamentos o de las casas, se incremente notablemente. Y es así como tanto el capital individual de pequeños emprendedores como el capital financiero también ayuda a encarecer, ¿no? Y en ese sentido, si te fijas, o sea, tenemos un problema muy amplio, integral, ¿no? Muy integral. Y en general, las políticas públicas han ido en eso, ¿no? Han ido en combatir el tema de limitar el tema de Airbnb, ponerles topes de precios a los alquileres. En general han sido las políticas en Nueva York, en Barcelona, en Venecia y demás. Lo cual, ahí yo entro mucho en debate. Ajá, justo. Pero yo creo que esa es la peor solución. Es la peor solución, porque en la gentrificación, a final de cuentas, yo te lo digo porque a mí me encanta la economía, creo que me hice un economista muy natural, y entiendo claramente que la gentrificación es causada por un elemento, por la falta de más casas y más edificios. Y eso es lo que hace la escasez de cualquier bien, es lo que le da su valor. Por eso el oro es complicado, no hay... Es caro y siempre ha sido un metal muy preciado, porque no hay en abundancia en el planeta como lo hay el aire, que hay tanto aire. Pero en este caso, ¿cómo aumentas la oferta? Justamente ahí va mi punto para comenzar y que me gustaría poner en la mesa, en el sentido de que tú tienes que elaborar. Las políticas públicas en Ciudad de México han estado muy homogeneizadas con los gobiernos progresistas, porque además, también fíjate qué curioso, es un fenómeno que se da naturalmente en las grandes urbes, en las megalópolis, que regularmente las megalópolis en Occidente están gobernadas por la izquierda o por socialdemocracias. Hoy día, la gran proclividad de las megalópolis es que tengan gobiernos socialdemócratas. Realmente las derechas o los movimientos conservadores, vamos a decir, sí, tradicionalistas, conservadores y de libre mercado a nivel político, se han desplazado mucho a zonas rurales o a ciudades pequeñas, en las megalópolis. Entonces, la respuesta de la izquierda ha sido esta, la de limitar los precios, limitar los alquileres vía plataformas, luchar contra la especulación financiera. Entonces, las políticas, las plataformas de la izquierda han sido luchar contra la especulación financiera, control de precios, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que la solución es liberalizar, desregular totalmente para que haya mucho más construcción y haya mucho más pisos. Y en cuanto haya mucho más oferta, es la mejor vía para luchar contra la especulación financiera. Porque no solo cuando hay más oferta, ¿sí?, tú logras bajar los precios, naturalmente. Es decir, en cuanto más oro haya en el mercado, el precio se va a caer. Eso es una ley natural. Por eso la economía tiene muchas cosas que tienen que ver con leyes naturales. Entonces, el tema aquí, yo creo que justamente es desregular. Vería yo a la doctora Claudia Sheinbaum echándole la culpa a Mancera, porque Mancera permitió el desarrollo de muchos edificios de 20 pisos. Sí, Mancera era un corrupto,
que alteró, fundó su cártel para violar las leyes urbanas de la Ciudad de México y poder construir en usos de suelo de 3 edificios, poner edificios de 20. Pero como solución Mancera me parece, y que no estoy halagando yo a Mancera, Mancera era un corrupto de lo peor y además un criminal que yo no sé por qué está libre, él debe estar en prisión, aliado del cártel de Tepito y miles de cosas que podemos decir de Mancera. No lo estoy defendiendo, pero en ese sentido sí me parecía que la política pública llena de corrupción de Mancera era la solución. Era construir muchísimo, echar a volar la industria de la construcción, que además echar a volar la industria de la construcción es muy importante porque es una industria que te genera mucho crecimiento económico y mucho empleo, ocupa mucha mano de obra humana la construcción. Entonces yo creo aquí, y justo a eso voy, que por qué Mancera violaba las leyes y fundó su cártel inmobiliario con los panistas de la Benito Juárez y otros panistas. ¿Por qué la viola? Por tanta regulación. Por eso dije, a mí me parece que el asunto es de desregular, es decir, ser mucho más accesible, cambiar usos de suelo en estas zonas. Por ejemplo, en la Roma todavía hay casonas muy viejas, de principios del siglo XX, los 1900, 1930, por ahí hay edificios ya de más de 100 años casi. Bueno, son edificios o casonas que tienen predios muy amplios, no sé, de 400, 500, 800 metros cuadrados, donde puedes tumbar eso, meter un edificio alto, ¿sí? Y ya lo conjugas con un asunto de planeación urbana, que tiene que ver también ahí, porque ahí tiene que promover la política pública y las reglas de construcción, la integración entre todas las clases y perfiles sociales, que es algo que se ha venido manejando mucho en China, en donde, por ejemplo, en China hacen edificios, ¿sí? Pero tienen que, por reglamento urbano, el edificio tiene que tener penthouses, interés social o departamentos accesibles al público de menor ingreso, claro, de menor poder adquisitivo, y debe de tener de todo tipo de precios para integrar y para que convivamos juntos, porque precisamente el asunto que tenemos en México y de la delicadeza que tiene el tema de la gentrificación es que hemos creado en Latinoamérica, por ejemplo, que es yo creo que de las regiones más polarizadas del mundo. Antes de que pases a esa parte, yo sí creo que perdón que te interrumpa, pero o sea, yo creo que si antes de generar la oferta, ¿no? Que podría ser a lo mejor alguna propuesta que pueda poco darle solución a una propuesta causas libertaria, ¿no? Libre mercadista. Ahora vamos con otro tipo de filosofías. Sí, mira, bueno, yo creo que antes de generar toda esa oferta, digamos, de la que tú hablas, que tal vez pueda ser una solución al problema, yo creo que también hay algo que se tiene que mencionar antes y se tiene que de alguna manera, antes de pasar a esa situación, es decir, las políticas de desarrollo urbano, ¿no? O sea, claro, no puede existir un crecimiento urbano, un crecimiento inmobiliario si no hay políticas de desarrollo, ¿no? Urbano, que finalmente las políticas de desarrollo urbano anteriores fue a lo que nos tiene ahorita así, ¿no? De esta manera, o sea, el desarrollo inmobiliario desmedido, ¿no? Entonces me parece que antes de generar toda esa oferta, pues sí habría que hablar de las políticas de desarrollo urbano que tiene que generar también el propio Estado, ¿no? Y que de alguna manera lo ha intentado hacer, digamos, de manera reciente en la Ciudad de México, Clara Brugada, ¿no? Claro. ¿Qué ha hecho Clara Brugada al respecto? Bueno, ha generado proyectos de desarrollo de vivienda, ¿no? Particularmente en zonas de los suburbios de la ciudad, no como en el centro de la ciudad, ni mucho menos en las colonias como las que estamos hablando ahora. Que claro que sí, por ejemplo, sí, yo recuerdo que... Sí tienen en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Sí, en el INVI, sí, ¿no? Acaba de, creo que, inaugurar dos viviendas que son como departamentos. Justo hay una que se inauguró ahí a unos metros de mi casa, ¿no?
pero que finalmente no resuelven el problema, ¿no? No, O sea, porque es decir, eso es el gobierno de la ciudad hace 30, 50, 100 pisos, pero eso no te resuelve nada. si algo nos enseñó, yo creo que, o algo, digamos, dejó o algo señaló, dejó, o algo nos mostró esta marcha, fue justo la demanda por el derecho a la vivienda, ¿no? Y esa demanda, pues, es una demanda de jóvenes también, ¿no? O sea, la mayoría de los que marcharon, pues, son jóvenes, ¿no? Había muchas personas ya, digamos, mayores, ¿no? Que sí, efectivamente, son colonos de la Roma, de la Condesa, ¿no? Que estaban marchando también porque ellos mismos los entrevistaban y decían, bueno, es que no solo se encarece la vivienda, se encarecen también los servicios, ¿no? Sí. Se encarece también los comercios, ¿no? Ir a una cafetería ahí, cuando antes los colonos pues se tomaban un café tranquilamente a un costo accesible, pues ahora es complicado ir ya inclusive a una cafetería porque los costos pues son... Sí, la vida se vuelve los complicada. servicios, ¿no? Todo. Entonces, si algo yo creo que nos enseñó, dejó muchas cosas que decir la marcha, sí, en el sentido del racismo, el clasismo, porque finalmente, pues también el hecho de decir, no queremos gringos, no queremos extranjeros, no queremos toda esa situación, pues también demuestra cierto racismo, ¿no? No hay que olvidarnos que finalmente los que vienen aquí los que están poblando, digamos, la colonia Roma, la colonia Condesa, también son jóvenes extranjeros, ¿no? Y también eso es un mito de la gentrificación, el hecho de decir que solamente son puros gringos, ¿no? No es cierto. No. Hay muchos latinoamericanos, hay muchos europeos, ¿no? Que vienen aquí a la colonia, ¿no? No solo son gringos. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿No deberían venir? O sea, según ¿no deberían venir esas personas extranjeras? Pues ellos que dijeron en la marcha, no todos, ¿no? Un grupo, ¿no? Decía, pues no queremos aquí a los extranjeros, ¿no? Particularmente a los estadounidenses. A los gringos, ¿no? Exactamente, pero pues se les olvida que la riqueza de la ciudad precisamente es todo eso, ¿no? El multiculturalismo que existe, claro, de las diversas, de los pobladores de los diversos países que vienen a la ciudad, ¿no? Y dentro de tu perspectiva... Fíjate que, perdón. Dígame. Vas a preguntarme. Ajá, dentro de tu perspectiva, o sea, estamos hablando de políticas públicas, pero puntualmente hacia dónde nos referiríamos para encontrar soluciones, aparte por ejemplo, José, desde su perspectiva comenta el tema de más construcción, o sea, más libertad en este tema. Pero para ti, ¿cuál sería una solución, digamos, a corto, mediano plazo? Porque el problema podría ir incrementando, la polarización podría ir incrementando y eso genera más conflicto en la ciudad. A mí también me gustaría hacerle una pregunta. Uh-huh. ¿Tú crees, desde tu punto de vista latinoamericanicista, humanista, formativo en la UNAM, que la vivienda es un derecho? ¿Debe ser un derecho humano, un derecho constitucional? Sí, claro, la vivienda es un derecho constitucional, ¿no? El acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Y desde mi punto de vista, creo que lo que se debe hacer con las políticas públicas es regular, ¿no? O sea, regular los precios de la vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, Claudia Sheinbaum también ya ha propuesto una serie, inclusive en el Estado de México también ya, Delfina, ¿no? Han propuesto una serie de programas sociales de esto de Mi Primera Vivienda, creo que se llama, ¿no? De poder dar acceso a la vivienda, ya sea para construir o para tener una vivienda a personas de escasos recursos, sobre todo jóvenes de escasos recursos, ¿no? Sin embargo, hay otro sector de jóvenes que no somos ni de escasos recursos, pero tampoco tenemos como para pagar rentas altísimas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y en ese sentido, yo creo que sí, la marcha, regreso otra vez nuevamente a la marcha, pues por ahí decían en algunas entrevistas que son resentidos sociales, ¿no? Bueno, no es que seamos resentidos sociales, simple y sencillamente tenemos una gran preocupación por el día de mañana que vamos a hacer. Es que esa es la carta vivienda, para cualquier, ¿no?, protesta que no le parezca cierta clase social, siempre van con el tema del resentido social, y, sí, claro, o sea, sin analizarlo el fondo. De la envidia. Exacto. Y toda esta envidia, parte, ¿no? Claro. No, fíjate que a mí en ese sentido,
a mí no me pareció una marcha de resentimiento. A mí me pareció por el tipo de personas que participaron, que la gran mayoría no eran ni gente de esas colonias. Eso es lo A mí me pareció que fue una marcha muy armada, muy planeada, muy bien ejecutada desde las sombras. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Cuáles son las teorías? Pero lo que me llamó mucho la atención es que encarnó más, a mí me parece que una marcha tanto de lucha de clases, es decir, nos están desplazando a los pobres porque los ricos son unos abusivos, porque llegan y nos ponen y eso nos cambia todo el precio y nos sacan de nuestros lugares, muy de lucha de clases, pero además, a lo que decía ella, muy en un punto, me parece muy nacionalista. Por eso la marcha me pareció una marcha muy con temas como del siglo pasado. A mí realmente, o sea, la gentrificación es de ahora. Es un tema, mira, la gentrificación, yo también te voy a decir un detalle, que para mí es un fenómeno natural. Siempre ha existido la gentrificación. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque la gentrificación lo dice muy bien Donald Trump a nivel de inversor y desarrollador en uno de sus videos. A mí me gusta mucho seguir, es muy, porque al ser inversor de bienes raíces y desarrollador, tiene mucho conocimiento Trump del asunto. Y él en alguna parte de sus exposiciones de este tipo de temas, dice que lo más importante de un bien raíz es la ubicación. La ubicación es location. El valor de bienes raíces o de productos tienen que ver por su escasez o por su ubicación, y lo ejemplifica. Una botella de agua en una tiendita de abarrotes aquí de Colonia vale 15 pesos. Una botellita de agua en el aeropuerto vale 150 pesos. O sea, ¿por qué? Porque estamos vendiendo ubicación, y en ese sentido las ubicaciones privilegiadas, céntricas, más bien, pues son naturalmente un recurso ilimitado. Es decir, no todos, aunque hubiera una política pública y una ley todos vamos a vivir en lo más céntrico, porque es un derecho que vivamos todos en un lugar céntrico, entonces pues bueno, sería imposible. Solo quisieras edificios del tamaño del Burj Al Arab de 400 pisos, en toda la Roma, pues a lo mejor metes a toda la gente. O sea, para mí es un fenómeno que tiene mucho que ver con la naturaleza, es decir, con cosas de mercado, y tiene que ver con que el valor de las cosas pues se da mucho en función de eso, de su centricidad, de su ubicación, de sus amenidades y bla, bla, bla. Y en ese sentido, la Roma, la Condesa, bla, 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 han cogido mucho valor y está sucediendo este fenómeno. Sí, quizás el fenómeno no sea, digamos, nuevo, ¿no? De la gentrificación. No, es natural, es de toda pero la sí vida. se ha acentuado por la cuestión de los nómadas digitales, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en ese término de nómadas digitales, porque finalmente yo creo que estoy más de acuerdo con el término de trabajadores digitales, porque también son personas que se llegan a sentar aquí. O sea, muchos extranjeros dicen, yo ya me voy a quedar aquí a vivir. Mi trabajo me lo permite, ¿no? Porque ese trabajo digital que puedan desarrollarlo en cualquier parte del mundo, pues yo me voy a quedar aquí a vivir en México porque si me voy a Estados Unidos hay una crisis económica en mi país. No me permite tener ahorro, nunca voy a poder tampoco acceder a una casa, ¿no? Claro. Y entonces dicen, mientras que si me quedo aquí en México, pues puedo pagar una casa, puedo ahorrar, puedo tener familia aquí, cosa que no puedo hacer ahí en mi país, sí, ¿no? Por el poder adquisitivo que me da mi sueldo, claro. Aquí puedo tener una vida mucho más holgada. Pero sí creo que este fenómeno se ha intensificado precisamente por ese tipo de trabajo. Se ha ¿no? visibilizado justo. Y no solo, de extranjeros, sino también de propios mexicanos. O sea, es decir, en la colonia viven muchas personas que yo lo veo con mis vecinos, la mayoría hacen home office o se dedican a la cuestión digital, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo vivo aquí en la colonia porque es mucho más céntrico para mí, porque mi oficina está aquí, me puedo desplazar de manera muy rápida, no sé, a temas que tienen que ver con la propia cuestión de lo digital, del marketing, de toda esta situación de trabajos de ese tipo, ¿no? Entonces, no solo es los extranjeros, sino también son los
los propios mexicanos que viven en la colonia que también hacen ese tipo de trabajo y que dicen, pues yo me quedo en una colonia céntrica porque pues, mi trabajo así me lo permite. No, y porque tú llevas una vida con mucho más oportunidades. Es decir, si tú vives en un lugar céntrico, puedes coger caminando el metro, esto, el otro, claro. y con sí, mucho tienes más acceso comodidades. a más servicios, ¿no? Más servicios y mucho más. Y en ese sentido, a lo que yo quiero llegar retomando mi punto, es que justamente ha desatado un auge de sentimientos nacionalistas. Sí, me llamó mucho la atención las expresiones antiamericanas que surgieron en la marcha. O sea, yo vi cosas muy graves, incluso el tema de maten a los gringos, sí, o sea, sí. Lo cual es, a mí me parece que muy delicado. Y entonces creo yo que por ese lado la gentrificación es un fenómeno muy natural que tiene que ser, pero yo no estoy de acuerdo con ella, en el aspecto, y lo insisto, de que las políticas de izquierda han ido hacia los controles de precios. Las políticas de controles de precios nunca jamás hay una sola que haya dado buenos resultados. Lo único que han Bueno, causado... pero ¿dónde? En la Ciudad de México, todas las de la Ciudad de México, concretamente. Y parece que en Oaxaca. Pero además es la solución que están retomando, porque no es de la creatividad y de la innovación legislativa de los legisladores de la Ciudad de México, sino es copia de lo que están haciendo en Nueva York, en Barcelona. O sea, ellos están retomando puntos y adaptándolo a la Ciudad de México, pero más o menos con la misma línea. Aquí lo que hay que ver es que las políticas de control de precios, lo único que han generado no hay una sola que me puedan citar, y si no que me desmientan, lo único que han generado es encarecimiento de las cosas, porque al controlar los precios, lo único que causas es que se deje de invertir en eso. O sea, que no haya crecimiento de apartamentos. Y si existe crecimiento demográfico, lo único que vas a causar es un encarecimiento que va a pasar. ¿Qué es lo que sucede con todo eso al final? Un mar de corrupción y de mercado negro. Entonces, todo mundo se va a saltar la ley y te va a decir, yo te rento en tanto y... sin contrato y me pagas de cash y no voy a dejar rastro en el sistema y vas a generar un mercado negro, que es lo único que está sucediendo. Yo no he comentado que, digamos, los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México han desarrollado buenas políticas públicas en cuanto a la vivienda, ¿no? Yo creo que más bien no hemos visto eso, ¿no? Sí creo que esto podría ser un parteaguas para que tanto el gobierno de Clara Brugada como el gobierno de Sheinbaum pongan atención en este tipo de problemática, porque antes veíamos sí el problema de gentrificación como un problema de hipsters, ¿no? Quizás sí, como un problema, no sé, a lo mejor de ahí de unos colonos de la Condesa, ¿no? Pero no, realmente es un problema real que, digamos, yo insisto, esta marcha sí... muchos podrán no estar de acuerdo con las formas, ¿no? El hecho de que hayan roto un sinnúmero de comercios, ¿no? El hecho de que hayan rayado, el hecho de que las pintas, etcétera, saqueado, etcétera. Muchos podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero sí creo que lo que demuestra es una exigencia real que existe ya por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? En cierta área de la Ciudad de México. Y yo creo que sí, precisamente lo que ha faltado a la izquierda en nuestro país, o por lo menos a los anteriores gobiernos que se decían de izquierda, es precisamente darle foco, atención a esta problemática, ¿no? Que es una problemática concreta, real, y que va a dar para más, como decían al principio, ¿no? O sea, esta cuestión de la gentrificación no es un tema, para empezar, no es un tema que sea de ahora, ¿no? Lleva muchísimos años, sí, pero es un problema que puede generar muchas más consecuencias. De hecho, me parece que hay yo no tuve la oportunidad de verificar la información, pero me parece que hay una concentración en Oaxaca también, ¿no? Sí. Para estas próximas semanas, de la gentrificación. Igual vamos a ver ahí, pues quizás vayamos a ver en la manifestación también pintas, destrozos, etcétera, pero pues también se va
a visibilizar una problemática concreta en Oaxaca, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo o quizás peor, más. ¿no? Uh-huh. Ya ahora los comercios, la mayoría de los comercios en Oaxaca ya no, ni siquiera las propiedades ya son de mexicanos, las propiedades ya son de extranjeros, ¿no? Entonces igual, y ahí que digamos, había un gobierno de izquierda, pues no, había un gobierno totalmente de derecha en Oaxaca, ¿no? Hasta hace poco con Salomón Jara, que la izquierda arribó ahí a Oaxaca, ¿no? Pero, o sea, el problema creo que no es solo el problema de gobiernos de izquierda, ¿no? Es un problema que te voy a decir que el PRI oaxaqueño siempre fue el más izquierdoso, de todos los, yo creo que de los que quedaban, los Murat me parecían de los más de la Revolución Mexicana. Pero bueno, eso no es materia del debate, ¿verdad? Que el PRI no es neoliberal y demás, ¿no? El hecho es que sí, efectivamente, o sea, ciudades que se están gentrificando y que estas marchas sí sirven para visibilizar este fenómeno, pero que, como yo digo, a mí lo que me llama mucho la atención es el auge de nacionalismo, ¿no? El auge de nacionalismo en un momento en donde también hay un nacionalismo, un brote de nacionalismo en todo Occidente, ¿no? Y México, como un país periférico en Latinoamérica, empieza a brotar también este sentimiento que trajo mucho, porque en México hay que ver, y también en Estados Unidos, hoy día gobiernan movimientos nacionalistas. Sí. O sea, el movimiento de López Obrador, de la Cuarta Transformación, como su nombre lo indica, es una evolución de los procesos del liberalismo juarista, del nacionalismo revolucionario, de la Revolución Mexicana. Y es como una continuidad lo que planteaba López Obrador, pero no es propiamente, a mí no me parece que sea un movimiento totalmente de izquierda, aunque en su esencia sí es de izquierda, porque es un movimiento que tiene como prioridad la colectividad, ¿sí? Y sí me parece, y el combate a la pobreza hay un poco en las posiciones anticapitalistas. No es totalmente un gobierno capitalista. Sí me parece que es un movimiento de izquierda, pero me parece que es más un movimiento nacionalista. Uh-huh. Lo mismo que el MAGA en Estados Unidos. Un movimiento nacional de izquierda. Nacional revolucionario de izquierda. Como en Estados Unidos el movimiento es un nacionalismo de derecha, que no me parece que sea muy sano que en México surja. Te voy a decir por qué. La gravedad del nacionalismo, de la marcha contra la gentrificación, es que tú estás arriesgando a 40 millones de Creo que ese es un gran punto. Unidos. Pero para abordar es que salió el Departamento de Seguridad Interior diciendo, ok, apoyan esto. Lo entiendo completamente, pero creo que para abordar ese tema, José, tendríamos que hablar un poquito de un tema que ya hablaste un poco antes, pero no se extendió. A ver, la marcha, según esto, fue convocada por colectivos urbanos de la Ciudad de México, pero existen muchísimas teorías de que fue orquestada por partidos políticos, funcionarios, organizaciones extranjeras. ¿Quién organizó realmente esta marcha? Quien organiza, tú lo dijiste, convocaron ciertos colectivos, se vieron gente del Frente Popular Francisco Villa, que el Frente Popular Francisco Villa, este chico de que retuiteó el CBP Home, que tenía que se hizo muy viral el chico, de bigotito, parece que él es algún cuadro del Frente Popular Francisco Villa. La chica que confrontó a Luisito también es una agente de la del gobierno federal. De Sectur, me parece. De Sectur, de la gente de la izquierda que ha integrado el gobierno federal a sus cuadros desde el sexenio pasado. Sí hubo, si te fijas, ya para que haya funcionarios del gobierno federal. Es que hubo, porque en el gobierno federal hay línea, ¿eh? Si te dicen, tú no vas, cuidadito y vas, güey, te sacan al otro día. O sea, hubo total plena libertad. Y mira, muchos de estos chicos del gobierno federal, del gobierno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México, han llegado de movimientos de izquierda. Incluso los asesinados de Clara Brugada eran también en sus épocas estudiantiles activistas, los secretario particular, la gente que mataron penosamente.
Entonces, mira, ahí ya te vas a un punto de que tienes un auspicio o un respaldo del gobierno de la Ciudad de México, que la propia presidenta se va a decir, no, pues sí está bien, la gentrificación es un problema muy serio y nada más no salgan con expresiones xenófobas y todo. Claro, porque a la presidenta es a la que le dejan el problema. O sea, todo está siendo monitoreado por el Departamento de Seguridad Interior en este momento, porque hasta lo retuitean en sus cuentas de Twitter y ponen una provocación en el sentido de que si apoyas las protestas de México, te invito a que... Si te encuentras ilegalmente en Estados Unidos y deseas unirte a la próxima protesta en la Ciudad de México, utiliza la aplicación CBP Home para facilitar tu salida. O sea, llega es una invitación, ¿no? Entonces, mira, lo único que causas con este brote de xenofobia, de racismo, y a mí por eso me parece muy grave lo que ha sucedido en esta marcha, y yo invito a los chicos que van a ir a la de Oaxaca, que no caigan en ese tipo, porque lo único que hacen es exponer a los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, que están totalmente vulnerables, que viven en la ilegalidad, y que sí pueden ser sometidos a una reacción profundamente racista, que ya lo son. Es decir, que en Estados Unidos hay hoy día una ala del movimiento de Trump muy radicalizada en contra de la inmigración, y la respuesta de nosotros es la misma, es el ojo por ojo. Es decir, bueno, pues también ellos que se vayan, que se larguen. Es decir, caer en un nacionalismo, en un discurso nacionalista en estos momentos, a mí me parece que para México no es de ninguna manera un buen negocio. Bueno, una cosa es un discurso nacionalista y otra cosa es un discurso de xenofobia o de racismo, ¿no? O sea, yo sí creo que finalmente no hay problema con que uno quiera rescatar, digamos, la cuestión del nacionalismo en el sentido propiamente de sentirse y pertenecer a un país, ¿no? De decir, yo me identifico con esto, ¿no? Con estas tradiciones, claro, con esta cultura. ¿No? Sin embargo, eso es una gran diferencia a decir, vete de aquí, gringo, ¿no? Si vas a vivir aquí, habla español, ¿no? Todo ese tipo de cosas, bueno, eso yo ya creo que ya raya en otra situación, ¿no? En un racismo muy imprudente, porque como te digo, o sea, a final de cuentas, en Estados Unidos hay un monitoreo muy extenso de todo lo que pasa en México, y Trump también está muy en la política putinista. Sí, hay un monitoreo, pero también Trump dice un día una cosa y el otro día dice otra, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de lo que más importa a los mexicanos, que es la migración, la línea ha cambiado poco, ¿eh? O sea, no ha habido así como que se desdiga. Cada vez ha sido más fuerte las políticas antiinmigrantes, y justamente, pues a raíz de esto pueden ir todavía más fuertes por un grupo de locos que, por ejemplo, los chicos del Frente Popular Francisco Villa, que son, la verdad, con todo respeto, son unos comunistas trasnochados que defienden ideas del siglo XIX, marxistas del siglo XIX, ¿sí? Pero eso sí van a hacer una protesta radicalizada que ellos incendian y que al final la pagan allá. Sí, no, ni cómo defender a mis compañeros del Frente Francisco Villa, ¿no? Ni a muchos otros o muchos otros pro Palestina, que finalmente también fueron ahí los que andaban ahí aventando sombrillas y no sé qué tanto, ¿no? Sí, pero, claro. Pero tampoco era la mayoría, digamos, de los que estaban haciendo la marcha, la mayoría no eran así, ¿no? Bueno, no se puede desvirtuar el fondo por tipo de detalles. Es real, ¿no? El asunto de nadie está desvirtuando. Sí, es más, en Punto Medio, por lo general, siempre hemos platicado que cuando es una protesta, las protestas pacíficas y en buen pedo no sirven para nada. No sirven para nada. Sí, justamente lograron radicalizar la protesta, logró la visibilización. Sí. También el tema de Luisito, que también... Pero que tampoco es necesario eso, o sea, tampoco es necesario salir, estrellar vidrios, romper comercios y todo para que una marcha sea visible. Es que si no se hubiera quedado en el anecdotario, ¿no crees? Ahí hubiera habido una página 8 por ahí en el periódico que hubo una protesta y salieron todos a caminar bien buena onda, ¿no?
Yo creo que sí hubiera tenido una cuestión ahí mediática, o sea, sí se hubiese hecho mediático la marcha, pero decir si no sale a romper uno un vidrio, entonces no sirve de nada una marcha, bueno, tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque finalmente yo sí estoy de acuerdo con los preceptos de la Cuarta Transformación, de decir, una movilización y una transformación puede hacerse mediante la vía pacífica, sí puede hacerse mediante la vía pacífica, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en muchos puntos, por ejemplo, de el ideal, a mí me parece que López Obrador es un gran ideólogo político y a mí me encanta el juarismo y incluso me pueden gustar muchas cosas de la justicia social de la Revolución Mexicana y el propio ideario de la transformación, que a sus propias palabras era la lucha contra la corrupción. Como ideario, pues yo soy obradorista. Como ejecutor, bueno, ha sido un verdadero desastre. El presidente dejó un mar de corrupción que totalmente documentada, todo el tema del huachicol, como sacó a la mafia que se estaba robando la de los oligarcas de Peña y Calderón, que estaban robando el Pemex, y puso a él a robarse Pemex, a su hijo y a todo lo que ya hemos documentado múltiples veces aquí en Punto Medio en el tema del huachicol, que ahí lo pueden ver, ahí le pones. Bueno, entonces, como ideólogo político, el presidente López Obrador, yo también estaré muy de acuerdo. Como desarrollador de políticas públicas óptimas, pues yo veo un desastre. Aquí lo vemos, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de México, que el propio obradorismo, salvo la pausa de Mancera, que lo traicionó a López Obrador y a Marcelo Ebrard, pero el obradorismo ha dirigido la ciudad desde 2000 y tienen un problema de gentrificación urbana muy serio y no encuentran la solución a final de cuentas, porque tienes una ciudad, la Ciudad de México es una ciudad con fronteras invisibles, lo cual a mí me parece gravísimo. Es de los elementos de la gentrificación que me parecen más graves. Es decir, que haya esas fronteras como las que ves en Santa Fe, ¿no? Por ejemplo, de que está toda la zona comercial. Donde vive Ulises y donde vive Renata, ¿no? Donde vive Ulises y Renata, sí, tal sí, cual, sí. no pudiste usar mejor metáfora. Es decir, y todo eso no ha habido solución de un gobierno que ya tiene casi 25 años, ¿sí? Y que no es el PRD, es el obradorismo. O sea, ya no hablamos de la mafia del poder, pues, o sea, ya no te la comes completa, la pues, mafia ¿no? del poder. ¿De dónde me va a sacar la mafia del poder? Pero yo creo que porque justamente las políticas públicas en el país, por eso yo decía al inicio que a mí me parece que es un problema de mercado, tiene que ver con oferta de pisos, ya lo expliqué, y por otro lado es un problema de planeación urbana. Es decir, porque has creado una ciudad muy plana, una megalópolis grandísima. Parece que la Ciudad de México en extensión territorial es de las megalópolis más grandes del mundo. Esa ciudad totalmente plana, que urbanamente además es antiestética, con muy pocas áreas verdes en la marginalidad y en zonas de ricos o muy céntricas que tienen todos los servicios, que tienen transporte público, que tienen comercios, que tienen áreas verdes y que hoy están gentrificadas y que no llevan solución, ¿no? Ahí me parece que está el asunto y que yo creo que el asunto de fondo en todo esto, más allá de un discurso nacionalista, de un discurso anti-Airbnb, de un discurso antinómadas digitales, tiene que ver con planeación urbana, con reglas muy exactas y conseguir las reglas de la planeación urbana a rajatabla. Es decir, tienes que permitir, ya lo comentaba, para mi gusto, tienes que abrir el mercado de la construcción a todo lo que da, no limitarlo, que es lo que decía la doctora Claudia Sheinbaum. Si lo vas a limitar, pues vas a crear un problema más grave. Porque aquí lo que necesitas es tener más casas, no menos casas. La solución es tener más casas, no menos casas. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. O sea, teniendo menos casas, antes pues de eso, siempre y cuando limites, controles los precios, ¿no? Controles los precios y las políticas públicas antes de crecer de manera indiscriminada. Pero el control de precios no tienen, es fallido. No ha habido una sola política de control de precios en
en la historia humana que haya funcionado. No hay una sola. Es decir, el control de precios solo genera mercado negro, corrupción. Es decir, no tiene ningún sentido. Yo creo que más puedes hacer más que control de precios. Y si es un gobierno de izquierda, puedes hacer más políticas públicas como la que tú decías. Es decir, crear programas sociales, por ejemplo, para que el gobierno te cubre al joven, te quito el IVA, cabrón, te quito todos los impuestos, nada más paga la pinche casa. Esa es finalmente la tarea que ahora tiene Clara Brugada en ese sentido en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, Claudia Sheinbaum también, o sea, cómo desarrollas políticas públicas, tal vez el control de precios lo podemos seguir platicando, lo podemos seguir dialogando, pero sí las políticas públicas en el sentido de qué incentivos puedes darle, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Qué políticas pueden ser aplicables en la vivienda, donde el encarecimiento no sea por año, ¿no? O sea, el encarecimiento de una renta, como se paga, digamos, el 10%, ¿no? Me parece que es cada anual, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor que no sea el 10%, que sea menos, ¿no? No sé, políticas se tienen que ser muy estudiadas por economistas, porque controlar, por ejemplo, tú imagínate si tú pones un tope de aumento al 10%, ¿sí? Pero por alguna circunstancia vamos a decir, cambiaria, de tipo de cambio, mañana se desploma el peso por angas o por mangas y la inflación se dispara hasta el 20%. Quiebras la industria. Nadie va a invertir un centavo en la industria de la construcción y entonces vas a tener un problema mucho peor, muchísimo peor, porque ahora vas a tener que los poquitos que construyan van a hacer pequeñas casitas todas feas y que te van a rentar eso. Pero eso no tiene ninguna solución el control de precios. Para mí, o sea, los puedes subsidiar a lo mejor. O sea, te quito el IVA, güey. Yo te doy el enganche, güey. ¿Sí? O sea, tú ya nada más vas pagando la mensualidad con ciertos requisitos, cierto perfil juvenil. Porque ¿Qué es el tipo de programas que se están desarrollando ahora, ¿no? Ajá, porque yo sí estoy de acuerdo y muy de acuerdo en algo con los manifestantes, que la gentrificación es real y existe y que afecta a muchos jóvenes que hoy día no se pueden comprar una casa en toda su vida. Y no solo es en México, en Corea del Sur, creo que estaba viendo un estudio que se tardan en promedio con los salarios y demás. El promedio es que se tarden más de 100 años en pagar un departamento en Seúl o en Busan, que son las ciudades más gentrificadas de Corea del Sur, lo que ha hecho imposible para los jóvenes coreanos. No vayamos tan lejos aquí en México, ¿no? Sí, claro. Un doctor estudioso de la Ciudad de México, precisamente de la Universidad de la Ciudad de México, decía que no te puedes comprar una casa aquí en la ciudad por menos de 4 millones de pesos, ¿no? Y para eso tienes que ganar en promedio un salario de más de 40,000 pesos. Sí, fácil. ¿Qué joven gana? Además, fumarte un crédito de 30 años que vas a estar pagando 30 años que te va a dar intereses muy altos. Por ahí yo sí creo que debe de meter mano el gobierno, con las tasas de interés, por ejemplo. Sí. Le pongo a los créditos hipotecarios como tope la tasa del 8 anual, por ejemplo, o el 7, o depende de la edad, porque si tú tienes un chico que tiene 25 años y se va a comprar una casa, es muy probable que por el tiempo de vida que te pague el crédito, si tiene un buen récord laboral. Porque a los 25 años vas a trabajar otros 35 años. Pues entonces, como tienes un crédito muy seguro, pues ponle una tasa baja. Ahí sí le puedes ayudar a la gente. Pero ya contra la presión. O por ejemplo... Y vamos más atrás, no es solo el problema de la vivienda, sino el problema del empleo para jóvenes, ¿no? No, desde ahí. O sea... claro, también. Ese es el punto. También tienes que... Tenemos jóvenes desempleados, jóvenes que están con sueldos muy bajísimos, ¿no? Que justamente... O emprendedores, finalmente, como en nuestro caso, ¿no? Eso es lo mismo, no es un asunto de un dedazo. Ese es un asunto de economía y de mercado. ¿Eso cómo se va a resolver? Creando más empleo. O sea, ¿cómo se encarece la mano de obra? Teniendo más oferta laboral para que haya menos demanda, o sea, que la demanda quede en pleno empleo y el trabajador pueda, o sea, las empresas tengan que pagar más. Todo. Entonces, eso lo haces con crecimiento económico y eso lo haces construyendo.
Eso lo haces construyendo, no lo puedes hacer sin construir. Entonces yo no estoy nada de acuerdo en las políticas que está diciendo la doctora Claudia Sheinbaum, de que es que Mancera en usos de suelo de 2 pisos metió edificios de 20, pues no debió de hacerlo de 20, debió hacerlo de 40, cabrón. ¿Sí me explico? Es decir, para que tienes que tener políticas que liberalicen porque te van a ayudar a bajar los precios. Podría ser un piso de 40, pero sin corrupción, que es la diferencia. Pero sin corrupción, ¿no? No, o sea, pueden ser edificios de 60 pisos si quieres, pero no con base en la corrupción. Por eso estoy diciendo que la clave es liberalizar. Si tú pones reglas muy fáciles para construir, pues no va a haber corrupción. Si tú facilitas... ¿Sí me explico? Pepe, me encanta la visión de Pepe porque sí es muy optimista siempre. Okay. Mira, yo conozco bien la política pública. Aquí mismo, yo hace poco intenté regularizar una construcción, no voy a decir el municipio en el que vivo, pero intenté, y justamente no pude por tanto, me pidieron muchísimos, pásame los planos, llevé todos los trámites y al final, ¿sabes qué me dijeron? Fíjate, te voy a platicar la anécdota. Me dijeron, no, ahí no hay regularizaciones. Espérate a que se haga el plan urbano y ahí te lo va. Pero ese director de desarrollo urbano sí fue recientemente aprendido por pertenecer a un cártel de invasores en el Estado de México. Sí, y así seguramente entonces, muchísimo. Para eso sí hay opciones. Pues lo que necesitas es que esta gente tenga... Yo soy totalmente en ese sentido, y aquí lo has visto, yo creo, Jesús, que me acompañas. Estoy mucho por la desregularización, por la libertad, totalmente acabar con los trámites, todo ese tipo de cosas. También lo he visto en Texas, yo que hago negocios en el estado de Texas, antes de que pases en donde puedes poner punto, refinerías Pepe, en 1 o 2 días. Es increíble que aquí no se pueda hacer eso. Yo quisiera regresar un poco al punto acerca de este tema conspiracionista, ¿no? De regresar un poco, retomar sobre quién organiza la marcha, ¿no? O sea, sí, salió mucha gente a decir que había grupos en específico de la izquierda, ¿no? También puede ser también de la derecha, ¿no? Que sea también de la derecha, que pueda generar crisis para reventar, ¿no? El gobierno, ¿no? la protesta siempre. Sin embargo, yo creo que yo no me iría tanto por el tema conspiracionista, ¿no? O sea, yo creo que finalmente, o sea, en todas las marchas lo vemos en las marchas, por ejemplo, en la marcha del Día de la Mujer, ¿no? Estos bloques de chicos vestidos de negro, encapuchados, ¿no? Que perfectamente los que hemos ido a las marchas, ¿no? Que hemos pasado mucho tiempo en marchas, nos damos cuenta y los reconocemos, sabemos que son un sector que le llaman el bloque negro, ¿no? Que ahora ya están un poco más cerca a la demanda pro-palestina, ¿no? Y todo. Y son también parte, a lo mejor aquí en esta marcha, como fue una marcha mucho menos nutrida en el sentido de, a comparación con la marcha, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Del día del 8 de marzo, pero sí, yo creo que son parte de estos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que pertenecen como un poco a este bloque negro, que van siempre haciendo pintas, destrozos, etcétera, ¿no? O sea, yo me iría un poco más en ese sentido a generar esta idea de conspiración, de que un grupo en específico está armando toda esta situación para poder generar una crisis frente a Estados Unidos y que ahora no. O sea, a mí me parece que tiene más que ver con este tema de estos chicos que van haciendo destrozos, y más bien yo sí creo que aquellos que organizaron esta marcha, pues sí tienen como decíamos aquí, ¿no? Coincidimos en que es una legítima demanda, ¿no? Sobre todo una línea o sea, son grupos que, por ejemplo, el Frente Popular siempre ha peleado por la vivienda. No podríamos decir por qué ahora no, ¿verdad? Y que se ha ido desvirtuando también, ¿no? O sea, ese frente se ha ido también desvirtuando, a tal grado que ahora ya hay una pelea en la Ciudad de México con Clara Brugada por las viviendas porque la mayoría de las viviendas del Frente Popular pues han sido en territorios también ocupados, ¿no? Y que son mal planeados, y después se los etcétera, desarrolló, ¿no? El gobierno de la ciudad, ¿no? Les hizo los edificios y ya ellos le repartieron a la base que los apoya más o menos, ¿no?
Y que también ha generado corrupción ahí al interior del Frente Popular, ¿no? Corruptísimo. Sí. Muy bien, chicos. Pues bueno, en redes sociales se manejaron algunas propuestas para solucionar o tal vez buscar mejorías en este tema de la gentrificación. Y pues algunas de las más populares fue el regular o inclusive eliminar plataformas como Airbnb, que a la vez afectaría a los llamados nómadas digitales. ¿Realmente es una posibilidad? ¿Es el camino? ¿No tiene sentido? Pues yo regreso a lo mismo, ¿no? Regular, o sea, porque finalmente, pues, Airbnb se rige por fondos de inversión, ¿no? Sabemos que se rige por fondos de inversión. Es capital financiero que, ¿no? Cualquier plataforma es imposible que una persona desarrolle eso en un negocio. Con un capital. No, hombre, una app como Airbnb debe de valer, no sé, 10, 15 mil millones de dólares. Sí, bueno, estamos hablando de fondos de inversión. Sí, enormes, ¿no? Enormes, sí, claro. Entonces, ante eso... Pues, y es especulación también, ¿no? Porque Airbnb te da el punto de que, bueno, pues yo voy a comprar un departamento aquí en la Roma porque llegan muchos turistas y lo voy a meter Airbnb y quién quita y lo pago solo, o sea, ahí se va pagando solo, o quién quita y hasta me da más, ¿no? Se paga solo y todavía me deja más, ¿no? Y ahí la meta es un poquito en cuánto tiempo tengas el retorno de tu dinero, ¿no? Y ahí viene la especulación. Sí, claro. Pues yo creo que sí es muy radical decir que desaparezcan las plataformas digitales, ¿no? Sí es ser realmente anticapitalista esa idea, ¿no? Esa propuesta, pero ahora creo que la propuesta es mucho más compleja, ¿no? Porque finalmente, por lo menos en estas colonias, Condesa, Roma, Juárez, el centro, ¿no? Hay ya muchas personas que viven de esas plataformas, ¿no? O sea, y no son personas extranjeras, son personas mexicanas, ¿no? Que ya rentan, no sé, y se meten su propiedad a la plataforma, ¿no? Y ya viven finalmente, viven de eso, ¿no? Entonces ahí cómo le haces también, o sea, cómo le hacemos con esas personas que también ya finalmente su ingreso depende de ese tipo de plataformas, ¿no? Yo regresaría a la misma propuesta, seguir regulándose, ¿no? O sea, es decir, como se supone que esas plataformas son para incentivar el turismo, ¿no? Yo lo entiendo así, o sea, es decir, ese tipo de plataformas te da hospedaje, ¿no? Para que tú vengas, conozcas, turistes, etcétera. Para el turismo grande. Turismo cool, ¿no? Turismo cool capitalista. Vengas y conozcas, en el caso aquí México, y bueno, pues ya es una estancia corta, la idea es esa, ¿no? Sin embargo, lo que se está haciendo ahora con las plataformas es que las plataformas se están usando ya como estancias ya largas, donde finalmente eso hace que también se vayan encareciendo más las rentas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues sí, yo ahí diría más que desaparecer, sería una cuestión de regular también. Y bueno, sí, finalmente sí, las plataformas sí son lo que de alguna forma origina también el problema de la gentrificación, ¿no? En la ciudad. Fíjate que yo como me siento como muy especializado en economía, yo pienso lo contrario y veía yo a Diego Rusarín, que ni siquiera fue por el punto de regular, sino de fuck Airbnb, fuck fondos de inversión, tienen que desaparecer, chicos, declárenle la guerra a Airbnb, es tu enemigo es Airbnb. No le hagan caso, chicos. Diego Rusarín es un engañatontos, los está engañando. Miren, Airbnb realmente yo creo que es parte de la solución al problema. O sea, porque tú tienes el problema de la gentrificación, tiene que ver mucho con que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda o que la gente no tiene acceso a la vivienda. Y muchas veces Airbnb te puede apalancar, ¿sí? Para poder comprar una casa. Porque mira, aquí hay un asunto muy importante que hay que conocer de temas financieros. Y me gustaría hacerles como una pregunta financiera que me contesten como a su experiencia. ¿Su casa es un activo o es un pasivo? Activo. ¿Por qué es un activo? Porque aspiro a rentarla, güey. Exacto. Sí. En el momento que tú la monetizas es activo. ¿Tu casa es un activo o es pasivo? Pasivo, no.
Es Yo pasivo. rento. Pues porque, ¿qué es un pasivo? Aquello que te saca dinero de la bolsa. ¿Qué es un activo? Aquello que te mete y te pone dinero en la bolsa. Es decir, una casa, ¿sí? Te puede... o sea, una casa te va a sacar muchísimo dinero de la bolsa, sea la renta o la hipoteca, el pago mensual de la hipoteca o la renta, el gas, la luz. ¿Verdad? Es de esos pasivos que son muy necesarios para la vida, porque también necesitas vivir, tener un espacio, tener un techo, tener comodidades, de esos pasivos que inviertes en tu vida, pero que en realidad te quita. Airbnb te ha dado una posibilidad enorme de hacer que ese pasivo sea menor o que incluso puedas hacer de tu casa un activo. O sea, ¿cómo? Pues a través de... Tú puedes comprarte una casa hoy día, vivir en tu casa, usar tu cocina, usar tus baños, tu estancia, y si tienes una recámara u otra recámara al lado, la puedes monetizar a través de esta vía o a través de todas estas vías. Y es una forma de que tú tengas un activo, de que algo que regularmente es un pasivo, porque casi todas las casas, más del, no sé, yo creo que más del 95% de las casas habitación en México son pasivos. Tú gastas muchísimo en ellas y no te paras de invertir en muchísimo tiempo, en toda tu vida, en meterle y meterle y meterle y meterle, y no te pone un peso en la bolsa. Airbnb te ha dado la posibilidad de que a través de que tú puedas gestionar la renta de una, otra habitación, algún espacio, la conviertas en un activo y de esta manera sea más fácil que tú puedas adquirir una propiedad. Entonces, a mí me parece que por eso, jóvenes, no le hagan caso a Diego Rusarín. Los está engañando. Airbnb es una posibilidad, es una oportunidad. Porque además, mira, te deja muy... Yo soy defensor de Airbnb. Hay que ver también otro punto de Airbnb. Bueno, pero tú hablas cuando, o sea, tú estás hablando ya cuando eres propietario de una casa. Algún día no lo fui. Algún día tuve que ahorrar para dar mi primer enganche y sacrificarme como todos los que... Pero ¿cómo le hacen todos esos jóvenes que no tienen una propiedad? Pues es que de alguna manera tienes que lograrlo. Te digo, yo también en algún momento no tuve ninguna propiedad. A mí nada me regaló mi mamá ni mi papá. Bueno, al contrario, mi papá ha sido una carga financiera para pasivo. mí. Es un pasivo mi papá. Pero no solo no me ha ayudado, es un pasivo para mí. Me debe un chingo de dinero. ¿Sí me explico? Entonces, pues yo también no creo que vengo del privilegio. De alguna manera tuve que ingeniármelas. Porque mira... Pues la economía tiene esa parte, ¿no? Ahora, también que requiere pues mucho sacrificio. El ahorro mismo es uno de los sacrificios humanos más bestiales en esta época de neoliberalismo, porque precisamente hoy sí, pero día... si estamos hablando de jóvenes que precisamente les cuesta ahorrar, ¿no? Tienen sueldos bajísimos, ¿no? Es que tú vives en un sistema en el que debes de comprender las reglas. En el siglo XVIII... hubo un pensador barbón así gordo que se dio a la idea dijo, es que este sistema está muy feo, ¿no? Este sistema no sirve porque genera muchas problemáticas de marginalidad, de desigualdad, de quienes se apoderan de los medios de producción, en este caso las casas, se apoderan de todo y los demás no tenemos oportunidad de nada. Él hizo una propuesta para solucionar esto. Y ha quedado en un desastre en la teoría marxista en donde se ha aplicado. Hoy día el comunismo vive en China sin teoría marxista, con la teoría de Deng Xiaoping, que es muy diferente. Es el comunismo que le llaman los chinos, el comunismo con inspiración china o comunismo de estilo chino. Tienen su propio nombre, lo han definido de una forma, y que incluso están ellos creando la era... postcapitalista, ¿no? La robotización, el tema de la innovación tecnológica, la automatización extrema, y el comunismo chino, con tintes chinos, ahora va por el tema de crear una era postcapitalista, ¿no? Pero en ese sentido, pues realmente tú vives en el sistema, que a todos los que critican el capitalismo, pues sí está bien que lo critiquen, ¿sí? Pero es el sistema que más riqueza ha creado en la historia humana. Eso tienes que verlo, en donde hay mayor prosperidad. Claro,
Y mayor desigualdad también. No, en la esclavitud había más desigualdad. Trabajabas y no te pagaban. Pero había un sistema, o sea, había un sistema definido, ¿no? Que era el esclavismo, pues. El esclavismo. Ahora se supone que... El capitalismo ha sido un avance al feudalismo y al esclavismo y demás. Vivimos en la época de más libertades. Ahora posiblemente, a lo mejor los chinos ahora inventen el postcapitalismo. Vamos a ver qué pasa con el experimento que están llevando a cabo en Beijing. Y si triunfan, pues habrá un nuevo modelo a lo mejor en los próximos 100 años. Pero mientras tú tienes que aprender a jugar en estas reglas. No puedes ser, bueno, tu enemigo es el capital y las inversiones y los nómadas digitales porque te vienen a desplazar. No te vienen a desplazar. Airbnb yo no creo que el gordo Rusarín tenga razón. El enemigo no es Airbnb. Yo creo que hoy día, en el siglo XXI, en esta etapa ya de capitalismo muy global, la economía colaborativa es muy importante. Es decir, Airbnb te da justamente esa oportunidad, que es un avance al capitalismo, porque antes todas las cadenas hoteleras eran de un fondo de inversión, de un mismo dueño, es decir, la cadena Ritz, los Marriott, sus grandes hoteles, bla, 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 y era mucho más caro el alojamiento si tú ibas a viajar. Si tú como turista ibas de viaje, te salía mucho más caro. Hoy Airbnb te da muchísimas oportunidades como turista, pero sobre todo te abre las puertas de la economía colaborativa. Es decir, que tú inviertas en un piso, que vendas sin necesidad de vender. Puede haber quien es pésimo vendedor, simplemente nada más con que haga una publicación correcta puede invertir, se puede hacer de una casa, que monetice, ¿sí? Y que te beneficie. Airbnb es parte de la solución al problema de la gentrificación, no es el problema. O sea, el problema, insisto, es para mí un asunto de mercado, que necesitas crear pisos. Como tal, en este programa ha habido comentarios, propuestas y perspectivas diferentes e interesantes. Pero uno de los temas que mencionaste y que me llamó mucho la atención es una de las figuras que más puso en el spot a esta marcha, que más se visualizó, y me refiero a Luisito Comunica, que para muchos es parte del problema. Pues se metió a la polémica porque fue a documentar la marcha. Sí. Ahí una de las manifestantes, que era de hecho el gobierno. De hecho, la persona de Sectur fue después, un día después, cuando Luisito estaba haciendo como otra toma. Sí, o sea, no, sí, no fue el momento. De los negocios vandalizados. Y exactamente, y ahí fue cuando la trabajadora de Sectur lo increpó. Pero en general sí estuvo en la marcha y pues tal cual, o sea, muchos se tomaban fotos y muchos otros lo empezaron a pegar con todo, ¿no? A acusar de que él es parte del problema. Así es. De que él hace reportajes, por ejemplo, de barrios y que los promueve, y que a través del conocimiento de esos barrios, no sé, Santa María de la Ribera, ha llegado mucha gentrificación porque llegan muchos extranjeros, nómadas digitales y demás, y que él propio es parte del ecosistema porque él es muy, como le gusta mucho crear negocios, tiene un espíritu emprendedor enorme, Luisito, tiene como cadenas de restaurantes, de merchandising, de cafeterías. Y emprendedor mamador, o sea, para clase alta, nada. Sí, es una... Sí, porque sus emprendimientos van dirigidos a precisamente, ¿no? Aquellos que tienen aspiración, pura gente aspiracionista. Sí, exacto, va muy a ese mercado, que es mucho el mercado de Luisito a nivel también de viajes. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Un poquito, no es un turismo de inmersión, lo que hace como lo hace Lethal Crisis, que yo recomiendo mucho a Lethal Crisis, es un super canal de viajes. Luisito es como algo más superficial, tipo también como Alex Tienda y algo. Hasta Alex Tienda se ha visto medio hueco, así superficialón. Sí. Y ahí en la acusación entró a la polémica, ¿no? Entró a la polémica y se viralizó. A mí lo que me llama la atención, vuelvo al punto de mi exposición un poquito, el tipo de cómo la gentrificación está causando un sentimiento de lucha de clases. Es decir, tú eres rico, tú eres inversionista, entonces tú eres el problema, cabrón. Tú eres el problema. Y yo no... A mí no me ha gustado la manera en que la han tratado,
Yo sí le veo alguno que otro reportaje, me gusta. Recientemente le vi uno genial que hizo de una universidad en Dubái, que me viajó. O sea, tiene mucho por los lugares a los que lo invitan a cubrir, pues te abre mucho la mente ahora Luisito, porque te presenta cosas muy diferentes. Y a mí me parece que lo trataron muy duro, porque a final de cuentas vuelvo a lo mismo. Luisito está invirtiendo muy a su fandom aspiracionista, su cadena de hamburguesas Chuchu o Frufru. Creo que ya hasta quebró esa. Anda muy mal la cadena y demás negocios que trae Luisito. Sí, no son el tipo de negocios que a mí me gusten. O sea, no me atraen sus inversiones. Pero me parece que fueron más allá porque le sacaron que, pues, cuánto paga, si es el enemigo, llegar otra vez a este discurso. A mí me parece que los jóvenes, y retomo el punto de Airbnb, deben de ver más en su imaginario emocional temas como de economía colaborativa, emprendimiento, ahorro, inversión, más allá de estar centrando me parece un discurso muy banal. Sí, un discurso de odio también, ¿no? En enfocar su energía en un discurso de lucha de clases más propio del siglo XX, ¿no? Nazaeli, ¿alguna réplica, algún comentario final? Sí, yo también creo que finalmente pues vivimos en un país donde podemos expresarnos libremente, ¿no? Podemos ir, pararnos en cualquier parte de la ciudad, del país, y poder hacer un video, grabarnos, ¿no? Como en este caso lo está haciendo Luisito ahí enfrente de la tienda esta tienda que saquearon, ¿no? Carísima también, por cierto, ¿no? Bueno, pero creo que finalmente aquí en México pues vivimos en plena libertad de poder grabarte y decir, mira, está pasando todo esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que los discursos de odio no ayudan mucho, ¿no? O sea, en el sentido de que empezaron a decirle, bueno, es que tú eres, ¿no? Yo creo que el problema finalmente no es Luisito, ¿no? El problema, ya lo hemos platicado acá, es mucho más profundo. Más profundo, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí, tiene que ver ya con... Claro, no dejemos de lado que sí, finalmente él fomenta parte de ese problema, ¿no? O sea, sí fomenta con este tipo de inversiones, con este tipo de turismo banal, digamos, ¿no? Pero mira, es que no es Luisito. No es Luisito, ha sido la política pública. Han hecho de la industria turística una de las mayores entradas de divisas al país. Y eso no lo ha hecho Luisito. O sea, es criminal que en México no tengamos innovación, que no tengamos industrias de alta tecnología. Te hablo de la nueva industria energética, todo lo que es energías limpias, bla, bla, bla. Te hablo de startups, te hablo de ciberseguridad, te hablo de defensa y armamento, te hablo de chips, toda la parte que va a ser semiconductores, que es mucho el petróleo del siglo XXI. No tenemos nada. Estamos atrasadísimos. Los políticos han tenido que echar mano de masificar el turismo en México, lo cual es una industria terrorífica, porque el turismo es una industria súper extractiva que destroza muchas áreas verdes, que genera empleos de muy mala calidad. O sea, no es lo mismo un ingeniero que te está creando softwares o que te está creando sistemas de defensa o que te está creando innovación farmacéutica, y lo que va a ganar, que una camarera de un hotel. Con todo respeto, la política pública que han hecho, pero no es Luisito. Yo no veo, ha sido muchísimos años de desgobierno en México que llevaron al país a un turismo masificado, a un abaratamiento. Es más, yo no sé ni por qué México es, bueno, a lo mejor sí lo sé, por lo excéntrico y lo barato que es, pero por los peligros que significa, por los abusos que un turista puede vivir en un país que tiene un estado criminal. Tú lo ves en Cancún, lo que cobran los turistas, la cantidad de vicio que te pueden ofrecer, a los peligros que te expones, de fraudes que te expones en Riviera Maya. Yo no sé ni cómo vienen los turistas. Porque a la gente le encanta el vicio. Pero lo que sí te puedo decir es que el turismo de gran escala funciona en México, ha generado crecimiento,
a través de la devastación de áreas naturales, de selvas, de mares, de bosques, de toda esta parte, ha generado empleos de pésima calidad. Pero yo no creo que en ese sentido Luisito sea el que haya generado este boom de turismo en México, que es parte de la solución a la catástrofe económica que tenemos. Peor, si no tuviéramos el turismo, las cosas estuvieran mucho peor. Sí. Muchísimas gracias, Nazaeli Carrillo, por estar con nosotros. Espero te la hayas pasado plática, bien. Estuvo larga y sabrosa la plática. Espero te la hayas pasado bien. Sí, claro, me la pasé súper bien. Espero que no sea la última vez que no sea la primera ni la última. No, hombre, pues. Que me inviten aquí a colaborar con ustedes en lo que pueda yo, poco o mucho que pueda yo proporcionar. Mucho. Sobre todo que aquí la voz femenina hace falta. Y que tú, al ser latinoamericanicista, puedes tener, también es muy multidimensional tu carrera, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo en este tema de la gentrificación también lo vemos en varias partes o metrópolis de América Latina, ¿no? En Argentina, por ejemplo, ¿no? Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también es una ciudad que ha enfrentado por muchos años este problema de la gentrificación, ¿no? Y Río, Medellín también veo que tiene un problema muy serio. Así es. Entonces ahí hay mucho tema también que se puede abordar. Sí, es un fenómeno global este tema, ¿no? Sí. Así es, probablemente hagamos una parte, creo que ya es 4 que hemos hablado de gentrificación en este espacio y en Combativo, y pues seguiremos hablando de temas que les interesen. Muchísimas gracias por su preferencia. Te recuerdo que si te está gustando el contenido, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, también activa la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Agradecemos sus likes, compartidas, opiniones y toda su participación. Mi querido Pepe, ¿algún comentario final? No le hagan caso a Rusarín. Rusarín es un engañador, es un criminal. Los está engañando. Es un resentido social. Es de verdad, no, ustedes inviertan, ahorren, inviertan en fondos, metan en bienes raíces, utilicen las soluciones que tenemos en economía colaborativa con Airbnb, y en la medida en que más jóvenes inviertan y más personas logren interiorizar en su mente y jugar el juego del capitalismo, vamos a tener menos gentrificación. Yo creo que la solución sí tiene que ver con mucha parte de políticas públicas, de planeación urbana, de oferta y también de individuos. Nazaeli, ¿algún comentario final que nos quieras dejar? Sí, yo sí los invitaría a ir, a los que no conocen la Colonia Roma, la Colonia Condesa, yo sí los invitaría a ir. Hay mucha gente buena ahí, hay muchos vecinos muy buenos, hay espacios sobre todo de contracultura, muchos espacios que por muchos años. Yo creo que la Colonia Roma finalmente se identifica por esos espacios contraculturales, ¿no? Personajes de la cultura mexicana, cine, radio, televisión, periodismo, ¿no? Siempre han vivido ahí y han hecho de esa colonia un ambiente también de mucha cultura, mucha contracultura, mucha como que una idea de una cultura que no es esta de solo consumir, ¿no? Como ahora nos las han querido vender a la Roma, ¿no? Sino también de esta parte de la cultura muy, muy de México, ¿no? Entonces yo sí los invitaría. Y de gente muy valiente, porque vivir ahí con los temblores, la verdad, eso es ser valiente. Muy bien, chicos, esto fue Punto Medio y los esperamos a la siguiente emisión. Adiós. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos!